Vamos a resolver el siguiente problema. En el mecanismo mostrado, determinar todos los centros instantáneos. El mecanismo está formado por 6 eslabones. Es una cadena cinemática de Watt. Queremos calcular todos los centros instantáneos. En un mecanismo de 6 eslabones, el número de centros instantáneos se calcula utilizando esta fórmula. N es el número de eslabones, n-1 sería entonces 6 por n-1 que es 5, 30 dividido entre 2, 15. Hay en total 15 centros instantáneos. Los centros instantáneos que vamos a ubicar son los que están acá arriba. El 2,1, el 4,1, el 6,1. Estos podrían llamarse los que son respecto al marco 1, respecto a fijación, se podrían llamar centros instantáneos absolutos. Entonces el 3,1 sería un centro instantáneo absoluto. El 5,1 sería un centro instantáneo absoluto. El 6,1 es un centro instantáneo absoluto. Esos son los más importantes. Pero también hay centros instantáneos relativos. El 3,4 es un centro instantáneo relativo. El 4,5 es un centro instantáneo relativo. Algunos de los centros instantáneos que vamos a buscar se pueden encontrar por simple inspección. Entonces vamos a identificar primero los centros instantáneos que son fáciles de ubicar por inspección y después, utilizando el teorema de Kennedy, vamos a calcular los centros instantáneos que necesitan calcularse de una manera un poco más elaborada. Empecemos por ubicar los centros instantáneos que son fáciles y que se pueden determinar por simple inspección. Por ejemplo, el centro instantáneo 2,1 es un punto común del eslabón 2 y el eslabón 1, de manera que el centro instantáneo 2,1 es este punto, un punto común del eslabón 2 y el eslabón 1. De igual forma vamos a identificar puntos comunes entre eslabones. El punto 4,1, el centro instantáneo 4,1, se puede ubicar y es el punto común del eslabón 4 con el eslabón 1. El eslabón 4 es este, 1 es fijación. Otro centro instantáneo fácil de ubicar es, por ejemplo, el 6,1. El 6,1 es un punto común del eslabón 6 y el eslabón 1. Este es el centro instantáneo 6,1. Otros centros instantáneos que se pueden ubicar por inspección serían, por ejemplo, el centro instantáneo 3,4. Este 3,4 es un punto común entre el eslabón 3 y el eslabón 4. Este es el centro instantáneo 3,4. El centro instantáneo 4,5, igual un punto común entre el eslabón 4 y el eslabón 5. Este es el centro instantáneo 4,5. Otro punto común entre eslabones es el 5,6. Hay un punto común entre el eslabón 5 y el eslabón 6. Este punto común entre el eslabón 5 y el eslabón 6 es el centro instantáneo 5,6 o 6,5. Miren que el 4,5 o el 5,4 son el mismo punto, el mismo centro instantáneo. ¿Bien? Queda un centro instantáneo que sería siempre que hay conectados dos eslabones, hay un centro instantáneo que es fácil de ubicar, que es el punto común entre ellos dos. Por ejemplo, faltaría el 3,2, es el centro instantáneo de 3 respecto de 2. El eslabón 2 no rota respecto de 3, o 3 no rota respecto de 2. Cuando un eslabón no rota respecto de otro, entonces el centro instantáneo se dice que está en el infinito. El centro instantáneo del eslabón 2, 3 está en el infinito. Voy a trazar una recta que es perpendicular al eslabón 2 y sobre esa recta va a estar el centro instantáneo 3,2. ¿Dónde? El centro instantáneo 3,2 va a estar en el infinito. Entonces ese punto sería por aquí. Es un punto bien alejado el infinito. Muchas veces se marca el signo infinito al lado del centro instantáneo para indicar que ese punto no está ahí, ese punto está en el infinito. Bien, ya tenemos ubicados los centros instantáneos
fáciles, aquí quedan todavía por ubicar estos centros instantáneos. Importantes, por ejemplo, el 5,1 es un centro instantáneo absoluto, el 3,1 es un centro instantáneo absoluto. Para ubicar los centros instantáneos que nos faltan, utilizamos el teorema de Kennedy. Y para aplicar el teorema de Kennedy, vamos a dibujar un círculo. Aquí está el círculo dibujado. Y sobre ese círculo marcamos 6 puntos. ¿Por qué 6? Porque tenemos 6 eslabones. Si tuviéramos 4, marcamos 4 puntos. Si tuviéramos más eslabones, marcamos más puntos. Entonces, sobre ese círculo marcamos 6 puntos. Aquí están. En orden consecutivo, digamos en el sentido de las agujas del reloj, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Ahora, el método para utilizar el teorema de Kennedy de forma eficiente consiste en conectar mediante un segmento de recta los centros instantáneos que conocemos. Me explico. Tenemos el centro instantáneo 2,1. Tenemos el centro instantáneo 2,1. Entonces vamos a conectar con un segmento el punto 1 con el punto 2. Así. Un segmento que conecte el punto 1 con el punto 2. Tenemos el centro instantáneo 2,3 o 3,2. Entonces un segmento que conecte el punto 2 con el punto 3. Tenemos el centro instantáneo 3,4. Entonces un segmento que conecte el punto 3 con el punto 4. Tenemos el centro instantáneo 4,5. Este punto es el centro instantáneo 4,5. Entonces un segmento que conecte el punto 4 con el punto 5. Estos segmentos no tienen por qué ser de igual longitud, son simplemente segmentos de recta que conectan los puntos. Tenemos el centro instantáneo 5,6. Entonces un segmento que conecte el 5 con el 6. Es este segmento. También tenemos el 6,1. Aquí está el 6,1. Entonces un segmento que conecte el 6 con el 1. Normalmente, como estos puntos son correlativos y los eslabones han sido numerados en forma correlativa, normalmente los centros instantáneos de los vértices, los centros instantáneos de la periferia de la figura que resulta de construir el círculo son centros instantáneos conocidos. Bueno, aquí también tenemos conocido el 4,1. Nos falta marcar el 4,1. Entonces, ¿qué es 4,1? Es un segmento que une el punto 4 con el punto 1. Y así tenemos entonces identificado todos los centros instantáneos que conocemos. Ahora hay un método que permite, utilizando el teorema de Kennedy, encontrar los centros instantáneos que nos faltan. Por ejemplo, el 5,1, entonces conectaríamos el punto 1 con el punto 5, pero no tenemos ese segmento conocido, no tenemos ese centro instantáneo conocido. Entonces ese segmento lo vamos a identificar con un color distinto para indicar que ese centro instantáneo no lo conocemos, pero mediante este método de construir este círculo vamos a tratar de obtenerlo. Bueno, hasta aquí quiero dejar este video y necesito entonces conectar con el próximo video para encontrar los centros instantáneos que aquí nos faltan. Continúen con el próximo video.